a la palabra de esta tarde. El tema de este mensaje se ha llamado Esperando con paciencia. En estos tiempos difíciles que todos quisiéramos que ya se terminara esta cuarentena, que ya terminara esta emergencia, a veces hay que aprender a tener un poco de paciencia y confiar en el Señor, que Él tiene sus propósitos. Él ha permitido todo esto porque tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Pon tú la palabra en mi boca, Señor, para que llegue como tú quieras a los hermanos, Padre. Gracias por todo y por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar ahora de la paciencia, esperar con paciencia. La semana pasada estuvimos hablando de la fe, y pudimos ver que muchos patriarcas, para llegar a que se cumpliera la promesa, tuvieron que esperar, tener paciencia. Yo sé que ahora, en estos tiempos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, es difícil. Todos queremos para allá, para ayer. Queremos que todo sea de una manera inmediata. Mi jefe siempre decía, bueno, ¿y para cuándo es esto? Lo quiero para ayer, decía. Porque no sabemos esperar. A veces tenemos que aprender a tener paciencia. Vamos al Salmo, el libro de los Salmos, el número 40, versículo 1. Dice, se los leo. Si me pueden acompañar con su palabra, con su Biblia en sus hogares, leamos Salmo número 40, versículo 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de corre, todo es rápido, todo es para ayer. Tenemos que aprender que con nuestro Dios es esperar. Hay que tener pacientemente. Es difícil después de... bueno, aquí en El Salvador estamos viviendo ya este día, me llamó la atención, cumplimos 80 días de cuarentena. 80. Y nos falta, hay procesos que dicen que vamos a salir, que va a ser gradualmente, otro va a ser inmediato. Total, todavía no se ha definido muy bien. Según el último plan que nos dieron, nosotros ya como iglesia nos podemos congregar el 28 de agosto, hasta el mes de agosto. Seguiríamos todo junio, julio, y a finales de agosto nos podríamos empezar ya a regresar al templo, a la iglesia, a congregarnos todos juntos. Pero todavía no hay nada definido. Hay unos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y siguen en problemas. Pero nosotros como cristianos, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Paciencia, porque no está en nuestras manos. Como dice el Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová. Con nuestro Dios no es alguien que esté en nuestro servicio. Todo es al tiempo de Dios. Si yo quisiera que viniera mi bendición, la quisiera para allá y empezar a disfrutar, pero no es cuando yo diga. Es cuando Dios tiene en su propósito que nosotros la recibamos. Muchos han estado gustando de las cosas instantáneas. Ahora hay tanta cosa que es instantánea. Nadie quiere hacer el proceso, ni siquiera en la cocina. Si tienen hambre, pues una sopa Maruchan, sopa instantánea. Solo echas agua caliente y ahí está tu sopa. Y ya está en 1 minuto, 3 minutos. Ya no quieren hacer el proceso de hacerla, prepararla, echarle la gallina, picar las verduras. No, hoy quieren instantáneo. El puré, lo mismo, puré instantáneo. Un sobre, lo abren, lo tiran y ya está el puré. En 1 minuto, agua caliente y ya está el puré. Y encontramos así variedad de cosas que solo están de meter al microondas. Arroz, frijoles, ya solo abrir la bolsa y tirar los frijoles ya cocidos, solo calentarlos y ya. Eso es lo que nos hemos acostumbrado en las empresas. En las empresas quieren todo para allá, para ayer. O sea, que hay que hacer esto y
y no quieren esperar el debido proceso. Todo lleva un proceso, un tiempo. Con Dios no vamos a poderle sacar carrera. Yo sé que es parte de nuestra cultura, de que dicen el tiempo es dinero. Hay que moverse, hay que correr, hay que hacer esto rápido y andar en ese estrés que al final nos lleva a un sinfín de problemas. Muchas de las personas que sufren de presión arterial, padecen de estrés, pierden el sueño, porque están estresados. Y tenemos que aprender a esperar pacientemente en Jehová. Esperando pacientemente, Él va a inclinar su oído y nos va a escuchar. Pero tenemos que poner el freno, ya dejar de tratar de vivir como estamos acostumbrados a correr y correr y correr. Los japoneses son muy diferentes a nosotros. Ellos esperan por lo menos 5 años para evaluar un negocio, si un negocio es rentable o no. Nosotros sabemos un negocio y queremos que esto produzca ya, y que lo queremos que ya empiece a generar, y que ya empiece a producir ganancias y empezar a disfrutar desde ya de las ganancias. Y cometemos errores, quizás hasta hemos conseguido un préstamo para comenzar un negocio y en las primeras de funcionamiento empezamos a gastar más de lo que se debe. Los japoneses nos enseñan mucho que ellos no, ellos pacientemente esperan 5 años. A los 5 años evalúan y ven si es rentable o no. Pero nosotros no, nosotros como latinos queremos todo al instante, todo instantáneo, todo rápido. Por eso la palabra es un poco espacio, hay que esperar con paciencia, dice la palabra de Dios. Esperar con paciencia, sin esperar. El salmista pretende que esperemos a Jehová, dice. Hay 2 formas de esperar las cosas. Una es pacientemente y la otra es esperar de forma impaciente. Las cosas se van a dar en el tiempo de Dios. Ahora nos dicen que la cuarentena se nos alarga por 1 mes y días más. Podemos escoger de qué forma. Podemos tener confianza en Dios, que Él tiene el control de nuestras vidas, y esperar pacientemente el tiempo en el que corresponde salir. O podemos esperar con impaciencia, como mucha gente dice que yo quiero salir ya, yo quiero trabajar, yo quiero... Dios nos enseña a esperar con paciencia. Solo hay 2 formas. Se va a dar en el tiempo que se tenga que dar. Que Dios permita que se dé. Nosotros podemos esperar tranquilamente en nuestros hogares, así como hemos estado estos 80 días. Si ya sobrevivimos 80 días, pasarán otros 30 días más y los vamos a pasar, los vamos a sobrevivir. Entonces tenemos que tener paciencia. O podemos esperar el mismo tiempo con impaciencia. ¿Cómo impacientes? Desesperados, estresados, viendo las noticias, viendo a ver qué pasa, viendo que se están peleando los de la asamblea con el ejecutivo y todo. Y al final se va a dar en su tiempo. Es algo de lo que nosotros no podemos tener control. Podemos estar en nuestra casa molestos, enojados, o esperar pacientemente, si Dios tiene el control de nuestras vidas. Hemos pasado todo este tiempo y hemos esperado y hemos sobrevivido 80 días. Creo que otros 30 días nos pasemos. Y cuando sea el tiempo que Dios tenga determinado que salgamos, vamos a salir con bien. Mucha gente se está desesperando y no sabe qué hacer. Dice, no, es que yo ya no soporto, yo ya no aguanto. Todos quisieran quizás regresar a los jóvenes a estudiar, al instituto, a las escuelas, colegios, universidades. Tal vez están impacientes de ir a sus reuniones, de cualquier índole. Pero estamos en el momento que tenemos que aprender a esperar.
Y para aprender a esperar, tenemos que saber qué es esperar. Yo busqué en el diccionario, dice, ¿qué es esperar? Esperar es permanecer en un sitio al que se cree o se sabe que ha de llegar alguna persona o que ha de ocurrir un acontecimiento. Es el hecho de tener esperanzas de conseguir algo que se desea. Eso es en el diccionario lo que es esperar. Esa es la definición que nos da el diccionario. Es el hecho de tener esperanzas de conseguir algo que se desea. Es esperar a alguien, dice, o esperar que algo haya de ocurrir, vaya a ocurrir. Eso es esperar. Tener un tiempo. Y eso es lo que se nos pide, tener paciencia, aprender a esperar. No todo en la vida es apresuradamente. Muchas veces por correr, por querer correr, nos caemos y salimos más golpeados. En este tiempo creo que es prudente aprender a esperar. Dice Lamentaciones 3:25. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Amén, ¿verdad? ¿Con quién es bueno Jehová? En los que en él esperan. Al alma que lo busca. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprender a esperar. ¿Y en quién vamos a esperar? En Jehová, en nuestro Dios. Él no nos va a abandonar. ¿Qué mejor muestra? Tenemos 80 días de estar esperando que todo esto acabe. Y si por algo no podemos salir, es porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y Él no lo ha permitido, es por algo. Aprendamos a esperar en Dios, esperar en Jehová, esperar en Cristo. Esperar en Dios es creer que Dios tiene el control de todo. Esperar en Dios es confiar en su palabra. Esperar en Dios es creer que nuestros tiempos están en sus manos. Tu tiempo, cada día está en manos de Dios. Nada va a permitir Él que eso suceda. Si Él nos tiene ahorita en esta espera, es porque Él tiene el control de mi vida, de tu vida y de todas nuestras vidas. Él tiene el control. Tal vez nosotros queremos salir ya y ir al parque, ir a correr, hacer ejercicio, o volver a las actividades, volver al trabajo. Pero lo que su palabra nos enseña es a esperar en Dios, a tener dejar nuestra vida. Él tiene el control de nuestro tiempo, de nuestra vida en sus manos. Si Él nos ha puesto a esperar, tengamos paciencia. Esperemos en Jehová, esperemos en Dios, que todo va a salir bien. Ya tenemos una buena prueba, tenemos varios días de cuarentena. No solo la cuarentena por el virus, sino que también lo que hemos vivido a través de este temporal, de esta tormenta tropical que se nos vino encima, que no paraba de llover una semana, que cayó de tanta agua en pocos días que se desbordaron los ríos, se inundaron, empezaron tanto problema que las calles se inundaron. Hubo varias víctimas que lamentamos, ¿verdad? De tantas personas. Pero esperemos en Dios. Todo eso pasó. Y continuamos, terminó esa emergencia y continuamos con esta emergencia del virus. Entonces, tengamos paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Se preguntarán, ¿qué es paciencia? Y lo busqué en el diccionario, ¿qué es paciencia? Dice el diccionario: paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse o molestarse. Esa es la definición que nos da un diccionario secular. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de aceptar o tolerar demoras. O sea, esto puede tardar. De hecho, según lo que hasta ahora están dicho, aunque como les digo, se puede cambiar, pero lo que hasta este momento nos han dicho que va a demorar cerca de 40 días más. Entonces tenemos que tener paciencia. Tener paciencia.
aunque pase, a pesar de los problemas, de las personas que están sufriendo de tanta cosa, de esta enfermedad, que nos vemos los problemas que se dan en el asilo de ancianos, el Sara Saldívar, que hoy se descubrió que es un foco de infección de este virus, y hay varios ancianitos de nuestro pueblo enfermos con esta enfermedad, ¿verdad? Hay problemas, hay dificultades, hay demoras. Por esos mismos problemas hay que aprender a esperar, a sufrir las dificultades que se nos vengan, sin molestarse. Como dice Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí estamos comenzando a leer, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de estas emergencias, de cualquier enfermedad que tengamos, de cualquier problema económico, o cualquier dificultad o problemas que tuvimos con esta lluvia, que se nos mojó la casa, que se nos inundó, a pesar de todo eso, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahorita podemos estar en un momento de tribulación en nuestra vida, viviendo esta enfermedad, viviendo esta emergencia, viviendo problemas económicos, viviendo que la incertidumbre de que las empresas están cerrando, que hay problemas que unos quieren que salgamos ya, y eso nos podría llevar a un contagio masivo y un montón de problemas que lo hemos visto, no es algo que sea inventado, sino que por ejemplo Costa Rica ahora, este día, en las mañanas, en todas las noticias, salió que habían reabierto prematuramente y ahora llegaron al mismo nivel y más de contagios de esta enfermedad. Entonces, a pesar de las tribulaciones, aprendamos a esperar en el tiempo. El versículo 4, siempre de Romanos 5:4, dice, la paciencia, dice, y la paciencia prueba. Leamos desde el sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es lo que estamos ahorita en el momento de la paciencia. Y dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. A pesar de las pruebas que estemos sufriendo, tenemos que aprender a esperar con paciencia. La paciencia, dice, produce la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, pongamos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a dar paz en nuestro corazón, a pesar de todo, de cual sea la tribulación. Tribulaciones o problemas. A mí me toca a veces ir al hospital en medio de esta crisis a recoger medicamentos y no deja de dar temor de estar en medio donde está el ojo del huracán, el foco del contagio. Pero uno va tranquilo porque va confiando en Dios, que Él nos cuida, a pesar de donde estemos, a pesar de donde caminemos, porque el amor de Dios es grande para con nosotros y Él nos cuida donde estemos. Queremos tener paciencia y debemos pasar la tribulación. Eso es lo que tenemos, pasar este momento, esta etapa de tribulación. Ya tenemos la paciencia, estamos viviendo en la tribulación, porque está la enfermedad, tenemos el temor, podemos ver los problemas de alimento, de las consecuencias que vienen ya, ¿verdad? Pero estamos confiando en Dios, como dijimos al principio, esperando en Dios, esperando con paciencia. Y al esperar con paciencia, Dios nos va a oír. Él va a inclinar su oído, dice el versículo del Salmo 41 que leímos al principio. Al esperar en Dios, Él va a inclinar su oído. Pero tenemos que tener paciencia.
El salmista, el que escribió este salmo de la predicación de ahora, fue oído por esperar con paciencia. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero desde que él clamó, él tuvo que esperar. La Biblia dice que Dios se movió cuando el salmista estaba esperando pacientemente, pero estaba esperando en Él, en Dios. No es que estaba esperando así y ya estuvo, no. Tener su plena confianza en Dios. Dios inclinó su oído cuando el salmista clamó y esperó pacientemente en Él, pero esperó en Dios. Dios escuchó su clamor. No lo oyó porque estuviera llorando o quejándose. No lo oyó porque estuviera desesperado o rasgándose las vestiduras. Lo oyó simplemente porque lo estaba esperando confiadamente en Dios, en paz, teniendo plena confianza que Él lo había escuchado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esperar pacientemente en Dios. ¿En qué? Pues si estás pidiendo un trabajo y estás desesperado por un trabajo, espera en Dios pacientemente. Él ya te oyó, Él sabe tu necesidad y Él sabe dónde te va a colocar. En el tiempo de Dios, Él te va a colocar donde sea el lugar correcto que tienes que estar. ¿Quieres salir ya a terminar esta cuarentena? Hay que esperar en Dios. No sabemos exactamente qué día o si van a vetar la ley o la van a aprobar o qué, que nos han dicho que son hasta el 28 de agosto que vamos a salir. No sabemos, esperemos en Dios y cuando todo esto salga y que Dios tiene el control de nuestras vidas, todo se va a dar por su propio peso, porque nosotros esperamos en Él, en Dios, no en las personas, no en el mundo. Nuestra esperanza está en Dios. Esa es nuestra verdadera fe. La paciencia muestra la verdadera fe en Dios. El ser pacientes es la muestra de una fe genuina. ¿Cómo es tu fe? Una muestra sería el esperar pacientemente, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si Él nos tiene ahorita esperando, es porque Él así lo ha permitido, Él así lo ha querido. Nosotros podemos querer hacer cosas a nuestro antojo, pero nos puede ir mal. Mejor esperemos pacientemente en Jehová, en Dios, y Él va a saber el tiempo oportuno en el que tengamos que salir. Nuestra fe es grande, la fe en Dios. Hay que tener paciencia para esperar el momento oportuno. ¿Y quién nos lo va a dar? Dios nos va a decir el momento. Dios va a colocarte la entrevista en el trabajo que corresponde en su tiempo. Dios te va a bendecir con lo que sea que le estés pidiendo en el tiempo de Dios. Yo sé que nosotros como latinos, aquí en Latinoamérica, todos queremos ya, para ayer, corriendo, desesperados. Y nos cuesta muchas veces, por nuestra raza, por nuestra idiosincrasia, tener paciencia. Pero Dios nos está demostrando que a través de la historia, muchos tuvieron que tener paciencia. Abraham le pidió un hijo y no fue que se lo dio así inmediatamente. Noé le mandó a decir que hiciera un arca y pasó un tiempo y no llovía y él estaba trabajando. Él está trabajando ahorita en tu vida, está moldeando nuestra vida para algo bueno, para algo que Él nos quiere preparar. Pero estamos en el proceso, en el momento de tener paciencia, en el momento de tener fe, nuestra fe en Cristo, esperando en Él, sabiendo que Él lo que ha prometido lo cumple. Siempre no ha fallado, ni va a fallar. Entonces tengamos paciencia, agarrémonos de su palabra y esperemos. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice: nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin
que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí nos da Santiago un ejemplo, que es el de Job. Hace unos meses estuvimos estudiando el libro de Job y vimos cómo, a pesar de la prueba, porque Job vivió un sinfín de pruebas, Job esperó en Dios y esperó pacientemente, sin quejarse, sino que depositó toda su confianza, a pesar de que había perdido todo lo material, que había perdido a su familia, que había perdido su salud, sus amistades, lo ignoraban. Los únicos amigos que llegaron, cuando llegaron no lo reconocieron, sino que pasaron sin reconocerlo. De esa situación tan difícil que pasó. Ya no solo económica, no solo moralmente, no solo perdió todo, familia, hijos, sino que hasta su salud estaba quebrantado, tirado en cenizas, fuera de la ciudad. Pero él depositó su confianza en Jehová. Toda su confianza estaba en él. A pesar de todo lo que tuvo que pasar, la prueba tan difícil que le tocó pasar, se mantuvo creyendo que Dios era fiel, que Dios no lo iba a abandonar, y no lo abandonó. Por eso podemos ver al final del libro de Job que Dios le duplicó lo que él tenía, lo que había perdido. Dios le dio mucho más. Dios nos va a dar mucho más. Sé que estamos pasando una prueba difícil, no es fácil pasar en casa, no es fácil estar con la incertidumbre de lo que va a pasar, sobre una cosa, otro problema que fue este temporal, ver cuánta gente sufrió, cuánta gente perdió la vida, y nosotros aquí sin poder hacer nada más que esperar en Dios y darle gracias a Dios porque nos ha tenido con bien. La paciencia es una señal de una fe genuina. Esa es una perfecta señal, es la paciencia. Si tú tienes paciencia, esa es una señal de una fe genuina. Cuando podemos soportar lo que venga, cuando venga y como venga, con la plena confianza que el Señor tiene el control. Que el Señor tiene el control de tu vida, que Él te cuida, que Él te libra, que Él te sostiene, a pesar del virus, a pesar de las inundaciones, a pesar de la cuarentena, a pesar de que la economía se va a poner complicada, a pesar de cualquier problema que se nos pueda dar, o cualquier incertidumbre. Recuerden esto, la paciencia es una señal de una fe genuina. Si tú tienes esa fe genuina, que Dios tiene el control de tu vida, vamos a poder soportar lo que venga, lo que sea, con la plena confianza que Él te va a librar. Pues Él tiene el control de todo lo que nos sucede, de todo lo que pasa en tu vida. Como dice en Hebreos 6:15, si buscamos en nuestra Biblia, el libro de Hebreos 6:15, dice: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo prometido. ¿Cómo esperó Abraham? Con paciencia. ¿Qué nos enseña aquí Hebreo? Que Abraham se le había prometido. Él sabía que tenía la promesa, que iba a tener descendencia, pero no la vio de inmediato, de una forma rápida. A Abraham se le prometió. Cuando recibió a Abraham lo prometido, ya se han hecho esa pregunta. ¿Cuánto esperó? ¿Qué periodo de tiempo esperó? Si no, ¿cuánto esperó con paciencia? Yo hice unas cuentas, dice, y aquí está bien. Cuando tenía 75 años, Dios le hizo la promesa. Bueno, 75 años.
A los 86 nació Ismael, el que estuvo con la esclava. Pero ese no era el de la promesa. A los 99 años volvió a ratificar la promesa y Sara se ríe. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le ratificó la promesa. Ya habían pasado 24 años. O sea, qué paciencia tuvo Abraham para confiar en Dios, que Él tiene el control. ¿Y qué pasó? Sara se ríe, dice. Sara se rió, no creyó, o sea, 99 años y otros que tenía ella, ya, no, eso es imposible, ¿verdad? Y a los 100 años nació Isaac. Así que cuando nada parecía probable que pudiera nacer este niño, Dios obró, porque vio que Abraham tenía la fe y la paciencia, porque Abraham creyó y esperó en Dios, la promesa, no esperó en él, no esperó por sí mismo, no esperó confiando en que él iba por otro. Bueno, cometió un error con Ismael, porque la esposa se desesperó, ¿verdad? Pero él tenía su fe en Dios y le cumplió. ¿Cuántos pasaron? 25 años para que naciera Isaac. Para que se cumpliese la promesa que Dios le había dado. ¿Y cómo esperó? Pacientemente, con tranquilidad. Cuando uno espera en el Señor, tenemos que esperar tranquilamente. No desesperadamente, no apresuradamente, sino que pacientemente esperé en Jehová. Paciencia. Esperemos en Dios que Él nos va a librar. Vamos a salir en el tiempo de Dios. Cuando corresponda a su momento, vamos a salir. Tal vez no es el momento de salir. Dios tiene control de nuestra vida. Si Él no permite que esta cuarentena termine, es porque sabe que no es el momento. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Esperar en Jehová. Estar tranquilos, despreocupados, porque Él tiene el control. Y si nos ha cuidado hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de las emergencias, a pesar de todo lo que ha sucedido en el mundo, en el país, a pesar de los pleitos que tienen los gobernantes, y todo eso, Dios a su pueblo tiene su cuidado. Los políticos, hay que ver a su política. Nuestra confianza no está en ellos, está en Dios, que Dios tiene el control y Él va a saber el momento adecuado que nos toque salir. Hay que descansar en el Señor, hay que confiar en Él, esperar en Él, porque Él no falla, Él no nos va a fallar. No vamos a ser avergonzados. Dios va a poner a las personas, como dice en Isaías 49:23. Dice 49:23 de Isaías: reyes serán tus ayos serán tus servidores. Eso significa la palabra ayos, servicios, servidores. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Si nosotros esperamos en Jehová, en Dios, no vamos a ser avergonzados. Él va a tener el control de nuestra vida. Cuando nosotros confiemos en Él plenamente, con fe y esperanza, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados porque esperamos en Jehová. El esperar en Jehová demanda cierta actividad. Debemos estar siempre buscándolo a Él, buscando de Dios, congregando. No podemos ir al local. La iglesia no es un local. La iglesia es su pueblo. Dice su palabra, que donde estén dos o más reunidos, ahí está Él. Ese es el compromiso que debemos de adquirir. El compromiso de escuchar su palabra, de tomar un tiempo, apartar un tiempo para Dios. Hacer un devocional todas las mañanas. ¿Qué cuesta agarrar un versículo, meditarlo, orar ante Dios todos los días? Eso es lo que tenemos que hacer.
Esa es la actividad que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Buscar de Dios cada día. Limpiar nuestros caminos. Tratar de cambiar de actitud. Mejorar un poco. Leer su palabra. Retomar viejas costumbres como el altar familiar. ¿Cuántas personas han olvidado esas costumbres? Del altar familiar. Tenemos que buscar desde él. Tenemos que esforzarnos, como dice el Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforcémonos en buscar de su palabra, de escuchar su palabra, de hacer un devocional diario, de buscarlo. Esperar en Dios demanda un pequeño esfuerzo. Esperar, dice, esforzaos, dice, todos los que esperáis en Jehová. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Escudriñando su palabra, leyendo su palabra en un altar familiar con su familia, un proverbio todos los días, meditar en ella. Ese es el esfuerzo que Él pide que hagamos. Esperar en Él, confiadamente en Él. Esforzaos, dice, vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. El esperar en Jehová demanda un esfuerzo, que es escudriñar su palabra todos los días, en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. En eso debemos de esforzarnos. Con nuestras familias. Como dice Hebreos 12:1, se lo voy a leer porque ya tiempo casi no nos queda. Dice, puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia, correr sabiendo esperar, movernos mientras esperamos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mas los que esperan en Jehová, dice Isaías 40:29, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Esperemos con paciencia en Dios, que Él tiene el control en nuestras vidas. Y quiero hacer el llamado, si alguno de los que nos escucha no ha recibido a Cristo en su corazón, ese es el momento de recibir a Cristo. Él dice en su palabra, en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que esperar. Si tú crees eso y lo quieres confesar con tu boca, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Si nos oyes de lejos, pues te invito a que te congregues en una iglesia donde se predique la sana doctrina, cerca de tu comunidad. Y si estás aquí en El Salvador, en el Tuxtepeque, te invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista de la Colonia Santísima Trinidad. Te esperamos con los brazos abiertos. Ya a partir del 28 nos vamos a empezar a reunir. Que Dios les bendiga, hermanos.